Muy bien, retomando estas catequesis, vamos por el tema 8. Hoy veremos el tema 8, la gracia, y el tema 9, sacramentos. El tema 8, las gracias santificantes, gracias actuales. Debemos primero entender qué significa la palabra gracia. Mucho la palabra gracia lo entiendo como acción de gracia, dar gracias, ser agradecido, o algo que da gracia, que alegra, chiste, una broma que da gracia, causa gracia. Va siempre por ese lado, ¿no? El agradecimiento y felicidad, una emoción positiva. Pero en sí la gracia es un don, como una concesión que se recibe sin esfuerzo o mérito, como algo que se tiene o no se tiene. Es un don inmerecido. Una gracia natural, en, digamos, dentro de lo que es la antropología del hombre, no físico, psicológico, fisiológico, muchas veces lo entendemos como cualidades de carácter o estética. Una persona que tiene una gracia, es alegre, afable, estética, que tiene cierta belleza o cierta transparencia, cierta eh, perfección, ¿no? Dentro de lo perfectible. ¿Qué hacen que una persona o una cosa sea agradable también, ¿no? Agradable a la vista, agradable al oído y agradable al trato, a la parte sociable, ¿no? Pero cuando hablamos aquí de la gracia sobrenatural, que es donde nosotros nos queremos enfocar, es un don sobrenatural de Dios infundido en el alma para sanar y santificar. Que la gracia sobrenatural, que la entendemos también como gracia santificante y gracia habitual, tiene dos principales funciones, fines o actos, que es sanante, nos sana, cura, y elevante, nos santifica. Por ejemplo, el bautismo es sanante, borra el pecado original. El levante nos infunde la gracia y nos hace hijo de Dios, heredero del cielo. El sacramento de la confesión es sanante por la gracia porque nos borra los pecados personales. Y el levante porque vuelve a infundir la gracia y si hacemos bien la penitencia y ganamos las indulgencias de atrás, viene con muchos méritos. Tipo de gracia sobrenatural. Tenemos que identificar dos tipos de gracia sobrenatural. Una que eh, está en función al estado de gracia. Mi cuerpo, todo mi ser, mi unidad, cuerpo y alma está en estado de gracia. Por el bautismo, por la confesión, por entonces en gracia santificante, gracia habitual. Es habitual. O sea, es permanente en cuanto no tenga un pecado mortal o el pecado original. Esa gracia, cuando es infundida por esa del alma, en el bautismo o en la confesión, borra el pecado original o el pecado personal, nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Esta gracia hace agradable el alma a Dios. Es por la cual Dios, en esto que es el templo del Espíritu Santo, viene a habitar con todos sus dones. Lo que llamamos inhabitación trinitaria, la presencia de Dios en nosotros por la gracia. Y las gracias actuales, que en sí no depende tanto del estado de gracia, son temporales, porque una persona que no está en estado de gracia puede recibir gracias actuales y si está atento,
la persona está atenta, atenta, eh, sacará mucho fruto, mucho fruto. Inspiran buenas obras, también inspiran alejarnos de las malas obras. Fortalecen, nos fortalecen para cumplirlas, o sea, inspiran. Si acepto esa inspiración, la buena obra, detrás viene una fortaleza, nos fortalece para cumplir esa buena obra y alejarnos de las malas obras. En orden a la santificación, siempre en orden a la santificación, en orden a buscar la reconciliación, la conversión. Son auxilios especiales de Dios para practicar el bien y evitar el mal. Ilumina la inteligencia y fortalece la voluntad, pero necesita nuestra cooperación, nuestra libertad, nuestro fiat, nuestro hágase, nuestro sí, para que Dios pueda. Tema 9, sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia para comunicarnos la vida eterna. Signos sensibles, aquello que vemos, tocamos, gustamos, olemos, sentimos, percibimos, pero que no significan eso que percibimos, sino tienen una significancia que se decodifica en algo espiritual, en un sentido espiritual. ¿Qué sentido? La eficacia de la gracia. O sea, es eficaz la gracia, infunde la gracia. Eficazmente. Por el bautismo borra el pecado original y no infunde la gracia. Por la Eucaristía, función de los enfermos, matrimonio, aumenta la gracia. En la confirmación aumenta la plenitud con los dones del Espíritu Santo, la gracia. En el sacramento de la penitencia o confesión, recuperamos la gracia perdida por el pecado personal y con los méritos que pueden conllevar a aumentar más la gracia también. O sea, signos sensibles son de materia física que se ven o se sienten. Eficacia de la gracia que infunden eficazmente la gracia o la aumentan. Pero está siempre la gracia ahí. Se dice ex opere operato, que obra, cada sacramento obra por sí mismo la gracia, infunde por sí mismo la gracia, es eficaz de la gracia. Pero también está el otro tema, ex opere operantis, mi voluntad, mi libertad, sí quiero, sí la acepto. Mi disposición y mi intención de aceptar y, y merecidamente aceptarla, pero de dar frutos de la gracia, ¿no? Por la gracia. Son instituidos por Cristo, está en los evangelios. Evangelio, Hechos de los Apóstoles, está todo ahí. Confiados a la iglesia, Cristo los confía a la iglesia a través de los apóstoles para comunicarnos la vida eterna, la santificación. Hay 7 sacramentos: el bautismo, confirmación, eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal, penitencia y unción de los enfermos. Hay una clasificación que es sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, sacramento de servicio a la comunidad, a la sociedad, matrimonio, orden sacerdotal, orden sagrado, y sacramento de curación, la, la confesión o penitencia y la unción de los enfermos. Hay sacramentos que imprimen carácter, un sello eterno que no puede borrarse. El sacramento de bautismo, el de confirmación y el de orden sagrado imprimen carácter. En estos 3 sacramentos se utiliza el santo crisma, que es un óleo, es un aceite, un óleo, aceite de oliva, un óleo perfumado,
que se bendice en miércoles Jueves Santo, en la misa crismal, donde el obispo bendice y lo consagra para utilizarse en estos tres sacramentos. De ese santo crisma, viene la palabra crisma, significa sello, unción, y ahí viene la palabra Cristo, que significa ungido por Dios, y nosotros cuando somos crismados, en el bautismo, en la confirmación y en el sagrado, somos ungidos por Dios. Y ahí viene la palabra, somos cristianos, ungidos por Dios. En el bautismo se pone en el pecho, queda el sello indeleble que ha sido ya, es cristiano y es bautizado. La confirmación en la frente, cuando se dice, recibe con este sello, este, imprimir este carácter, este sello, el don del Espíritu Santo. Los confirmamos para siempre. Y en el orden sagrado, en las manos sacerdotales, que nos perdonan, nos bendicen, nos dan el cuerpo y la sangre de Cristo, el perdón. En estos tres sacramentos, únicamente imprime carácter, que son una vez, y una vez que está impreso ese carácter, recibido ese sacramento, no se puede repetir. Los otros sí, la puedo confesar varias veces, puedo comulgar varias veces, unción del enfermo, matrimonio si uno, hasta que la muerte lo separe, si uno queda viudo o viuda, puede volverse a casar con el tiempo, etc. Bueno, hay un resumen ahí eh, donde podemos de alguna forma meditar, reflexionar, estudiar dónde y cuándo, dónde puedo decir yo que encuentro este sacramento en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, bautismo en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, confirmación, Hechos de los Apóstoles 8, versículos 14 y 17, la Eucaristía en Juan 6, sermón de la última cena, el pan de vida, 34, versículo 34, reconciliación, Juan 20, capítulo 23, matrimonio, Mateo 29, versículo 6 a 7, 5 a 6, incluso en las cartas de San Pedro también puedo encontrar mucho sobre el matrimonio, sacramento matrimonial, orden sacerdotal, en Juan 21, 22, Hechos de los Apóstoles 14, 22, también puedo leer las cartas a los hebreos, a Timoteo, que se habla mucho de orden sacerdotal. También unción del enfermo. La principal que se utiliza siempre es Santiago 5, 14 al 15. Pero tenemos varios momentos en los evangelios, por ejemplo, donde Cristo utiliza signos materiales como la saliva o el barro para dar la vista, ¿ah? Porque vuelva a hablar un mudo. Y ahí en el cuadrito, sacramento, y de vuelta una forma de entender mejor la clasificación de los sacramentos: iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, servicio a la sociedad, matrimonio, orden sacerdotal, sanación, reconciliación, unción de los enfermos. Principalmente, para entender nuestra vida en los sacramentos, debemos recordar que cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, los canales que usa el Espíritu, Dios, toda la Trinidad en la persona divina, el Espíritu Santo, para santificarnos, los canales que utiliza son los sacramentos. A través de los sacramentos nos infunden la gracia, somos santificados, y tenemos el orden sobrenatural, nuestra vida sobrenatural es por la gracia, y cuando pierdo la gracia, por los sacramentos de oración, de penitencia o reconciliación, la confesión. Recupero la gracia. Y los otros sacramentos me la aumentan, de alguna forma aumentan, planifican la gracia. Hay algo importante para entender acá también, lo podemos ver de esta forma, ¿no?
con este ejemplo, esta analogía. Cuando una persona te prende una linterna, un farol, una luz centellante, de golpe en la cara, uno queda como enceguecido, ¿no? La vista no soporta esa luz. Como el águila que vuela tan alto y se va en contra del sol, va a llegar a cierta altura donde ya no soporta la vista, no soporta el sol y tiene que descender. ¿Qué hace la gracia en mí? Sobre todo, aparte de hacer agradable a Dios y hacer que Dios habite, habite la Trinidad en mí, y yo sea partícipe de la vida sobrenatural y espiritual por la gracia de Dios, dándole gloria a Dios. ¿Qué hace la gracia en mí? Sobre todo, ¿por qué debo hacer crecer la gracia en mí? Porque la capacidad, el aumento de gracia en mí, hace que si yo tenga una mayor capacidad, cuando vaya a la vida eterna, de estar cerca de Dios. Al aumentar la luz de la gracia en mí, el estado de gracia en mí, en la eternidad, aumenta la luz de gloria en mí, o sea, lo que se le llama lumen gloria. Imaginémonos esto, que cuando vamos al encuentro de Dios, y con misericordia de Dios nos lleva al paraíso del cielo, a su presencia eterna, a su gloria eterna, es como que podremos estar más cerca de Dios cuanto más soportemos su luz gloriosa. Para soportar más la luz gloriosa y aumentar la luz en mí de la gracia. Que allá se va a identificar en la gloria, ¿no? O sea, gloria de Dios. A mayor gracia, mayor gloria a Dios. O sea, poder tener más capacidad de estar cerca de Dios. Pero si esa gracia es pequeñita, el nombre de gloria va a ser más pequeñito, entonces no se aporta tanto, entonces voy a tener que irme alejando un poco, como el águila del sol, la luz del sol en la cara, los ojos, a bajarme un poco, alejarme un poco hasta que diga, bueno, acá ya soporto, acá sí ya puedo estar, estoy más cómodo, eh, ya, sí, acá ya estoy cómodo ante la luz de tu gloria, la gloria de Dios, y acá sí es mi lugar, el lugar que yo debo estar. Y acá, ojo, ojo, porque si yo no tengo nada de luz de la gracia, o sea, estoy en pecado, el grado de pecado con el que muero y yo persisto, y si no busco la misericordia de Dios, no busco la gracia y no pido su perdón, no acepto su misericordia, la piedad, y no me salvo, así como un grado de luz, hay un grado de oscuridad, un grado de felicidad, un grado de sufrimiento. Por eso es que es importante también el purgatorio, pasar por el purgatorio para purificarme completamente y entrar puros. No puedo entrar con impurezas. Bueno, un poco esto para que se entienda la importancia de darle sentido a nuestras vidas, darle sentido al por qué vivir en gracia, permanecer en gracia, estar en gracia habitual, y si pierdo la gracia por algún pecado, recuperarla rápidamente, vivir siempre en la misericordia de Dios, inmerso en la misericordia, inhabitados por la Trinidad, por el estado en gracia que yo debería perseverar.